Quería empezar porque qué lindo vernos acá otra vez hoy en el marco del 8M, ¿no? Pero capaz pensaba esta mañana, digo, cualquier excusa, entre comillas, es lindo para juntarnos, para reflexionar, para debatir, para escuchar a personas que saben más que nosotros. ¿Por qué? Porque a través de eso crecemos. Y hoy, por iniciativa de la Secretaría de Género, es que vamos a tener una charla que la va a dar Felipe Piña, un historiador que creo que muchos de nosotros los conocemos por Instagram, por Facebook, muchos otros han leído los libros, pero considero que es un historiador que acerca la historia a cada uno y a cada una de nosotros. Y como lo decía recién, en el marco del 8M, es reflexionar sobre la historia de muchas mujeres que hacen que hoy estemos acá. Muchas mujeres que fueron protagonistas en la vida política, en el movimiento obrero, y que dejaron esa llama encendida, que es la que hoy tomamos nosotros, nosotras, y somos protagonistas. ¿Por qué? Porque somos parte del mundo laboral. ¿Por qué? Porque somos parte de la historia. ¿Por qué? Porque no nos resignamos a un papel de reparto. ¿Por qué? Porque somos capaces de tomar decisiones al igual que los hombres. Y hoy la charla quizás es dirigida o sobre mujeres, y hay compañeros también, y tiene una razón, tiene un sentido. El camino, compañeros, compañeras, lo hacemos todos juntos, tanto hombres como mujeres, porque acá no se trata de una guerra, acá no se trata de géneros, acá se trata de capacidades, porque muchas veces hablamos sobre la igualdad, ¿no? Y realmente lo que pedimos las mujeres son igualdad de oportunidades. No pedimos ser iguales que los hombres, pero sí tener las mismas oportunidades, sí tener los mismos derechos. Y en este camino que estamos recorriendo, obviamente que tenemos desafíos por delante. ¿Por qué? Porque al día de hoy las mujeres en puestos o roles en donde se toman decisiones cobran hasta un 25% menos que los hombres. Al día de hoy las mujeres en puestos o roles de decisiones están sobrecalificadas con respecto a los hombres. Entonces estos desafíos, como tantos otros, son los que tenemos que seguir abordando, son los que tenemos que seguir tratando, y son a través de la lucha lo que tenemos que seguir consiguiendo. Compañeros, compañeras, realmente es un contexto difícil el que estamos atravesando, tanto como sociedad como también, ¿por qué no decirlo?, como actividad. Y ahí es donde necesitamos la resiliencia, ahí es donde necesitamos adaptarnos a los cambios, ahí es donde necesitamos crecer. Y crecer desde un punto de vista cualitativo. Y hoy, en el marco del 8M, más allá de que me cueste hablar nada más que del 8M y no llevarlo a lo gremial, creo que como sociedad necesitamos dar ese salto cualitativo y dejar de discutir sobre géneros y empezar a discutir sobre capacidades. Muchas veces, desde aquel 2021, les dije, las mujeres no estamos para la foto. Y tuve oportunidad de ser secretaria general del sindicato por el apoyo de cada uno y de cada una de ustedes. Y a partir de ese momento creo que fue un punto de inflexión, ¿no?, para tantas compañeras y para tantos compañeros también. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a través de los hechos que el SUTPA, más allá de un eslogan de decir somos todos y todas, lo demostró. Y hoy, al día de hoy, como la comisión directiva pasada, somos 7 mujeres que somos secretarias de la organización, en un contexto en donde la mujer todavía, y más en este ámbito, el sindical, es tenida de costado. Nosotros, compañeras, somos protagonistas. Si se ve la comisión directiva, se ven las bases, se ve la cantidad de compañeras que se han postulado para ocupar cargos y para ocupar roles de decisión, siendo delegadas representando a compañeros y compañeras de la actividad. Así que es un camino que estamos transitando. Hemos logrado mucho
a través de la historia y mucho nos falta lograr. Pero compañeros, compañeras, déjenme decirles que les quede hoy por lo menos este concepto: el camino lo hacemos entre todos y todas. Muchas gracias, espero que la charla de Felipe sea enriquecedora para todos, para todas, y más allá de la individualidad, de que pueda ser enriquecedora para cada uno y cada una, puedan transmitirla a los compañeros y compañeras, porque de esas mujeres que seguramente le va a hablar Felipe, de esas mujeres que fueron parte de la historia, que hicieron que hoy estemos acá, como se los decía al principio, muchas seguramente ni las conocemos, y muchos, creo que todos los compañeros y compañeras de la actividad, todos tenemos que emprender que estas mujeres son las que hicieron que esta lucha que hoy llevamos nosotras, este techo de cristal que hoy queremos romper, son las que nos dieron ese puntapié. Y cuando hablamos de mujeres en la historia, para nosotros, sindicalistas, peronistas y demás, no podemos dejar de hablar de Evita. Evita entendió que la justicia social se daba con la participación plena de la mujer en la vida política. El voto femenino no es nada más una casualidad, es una conquista del pueblo. Y estas conquistas, dense cuenta que la compañera Evita no las hizo sola. Fue al lado del general Perón, ¿no? Entonces, con esto es que quiero cerrar, darles la bienvenida a todos, a todas, agradecer a mis compañeras de comisión directiva, a mis compañeros de comisión directiva, agradecerte, Dani, por esta iniciativa, y agradecer a cada uno y a cada una de ustedes, que somos todos y todas los que hacemos el SUTPA grande. Muchas gracias. Bueno, hay que hablar después de Flor. Primero, para los que no me conocen, porque no todos me conocen, soy una secretaria que arrancó en este nuevo mandato y mi nombre es Daniela Melgarejo. Para los compañeros por ahí que no me conocen, muchos ya me conocen porque estuvimos charlando estos días, y la verdad que es conmovedor y es muy alentador sentir el apoyo de las compañeras. Realmente la solidaridad es algo que nos caracteriza, y creo que a esto viene esta charla. Yo creo que el mejor camino que podemos hacer y construir es a través de la solidaridad y del respeto, ¿sí? Desde mi punto de vista, y creo que desde la organización también, la Secretaría de Género es de todos. Si bien hoy me toca ocupar a mí este lugar, podría ser cualquiera de las compañeras que está acá. Para nosotros lo más importante no es separar por género, por eso es que hoy también hay compañeros presentes. Y la idea no es separar por género la actividad ni la lucha es de todos, es colectiva. Y retomando lo que estaba contando Flor sobre nuestra máxima referente, nuestros máximos referentes, Evita y Perón, Evita tenía una mirada muy clara sobre el feminismo. De hecho, ella construyó un movimiento feminista peronista, pero ella decía: ¿de qué vale un movimiento feminista sin justicia social, compañeros? Y nosotros hoy estamos atravesados por este gobierno que está tomando estas políticas y que nos atraviesan como sociedad, no solo las mujeres. Y nosotros, cuando luchamos, no luchamos solamente por nosotras, ¿sí? Ni para que los compañeros pierdan derecho. Al contrario, es para igualarlos y para que sigamos sumando derechos. Y creo que el camino es el diálogo. Y por eso pensamos esta charla, Mujeres, Trabajo, Historia. Y creo que, bueno, el invitado que tenemos hoy para que nos cuente un poco esa historia de esas mujeres, como dijo Flor, que no fueron tapa de ningún libro y que fueron ocultadas directamente para que no salieran sus nombres, hoy son parte nuestra, ¿sí? Como bien dijo Flor, el voto femenino, que las mujeres ocupen cargos públicos, no fue una decisión de un día para otro. Muchas mujeres dejaron la vida para que esto ocurra, y hoy es reivindicarlas y reivindicar nuestra lucha de hace 20 años, que es muy corta, pero que nosotros hoy seguimos reivindicando esas conquistas que ellas nos dejaron y nos legaron. Y vamos a
a dar un cierre a esto. Gracias a todos por venir. También quiero agradecer a la gente que está conectada por Zoom y a decirles que sigamos por este camino, ¿sí? Creo que la formación y todas las herramientas que nos brinda el sindicato hoy hacen que seamos esta organización madura y que tengamos la posibilidad de disfrutar realmente de una charla de alto nivel, compañeros. No todos los gremios lo tienen, no todas las compañeras hoy pueden disfrutar esto, así que aprovechémoslo y la idea es que se lleven un mensaje, ¿sí?, que nos inspire a seguir luchando como hasta ahora. Así que muchas gracias por venir y a toda la gente del Zoom también. Muchas gracias. Y ahora sí, yo no voy a contarles más de historia porque claramente tenemos a alguien, ¿no?, que la tiene más clara. Y bueno, él no quería que sea muy extensa su presentación, pero yo quiero leer, lo voy a leer para no equivocarnos, pero creo que amerita que lo presentemos de la siguiente manera. Felipe Piña nació en Mercedes en 1959. Es historiador, director de la colección Bicentenario de la editorial MC y de la revista Caras y Caretas, justamente en donde estamos nosotros hoy en esta sala. Es docente de la Diplomatura de Historia Argentina y Mundial del siglo XX y además de un centenar de libros publicados. Es editor de la página www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina y claramente es uno de los historiadores más reconocidos de la Argentina. En su página de Facebook tiene más de 1 millón de seguidores, en Twitter más de 477.000 y en Instagram más de 1 millón de seguidores. Así que nos vamos a poner de pie con flor para recibir a Felipe Piña. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, placer estar acá en esta fecha tan especial que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a hablar un poco de esta historia tan negada, tan sesgada. Yo escribí 3 libros sobre mujeres y la verdad que fue difícil, ¿no?, porque las fuentes eran absolutamente parciales, donde se las ponía marginalmente, siempre con esta frase absurda: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, estas cosas que hemos escuchado durante siglos. Y bueno, fue apasionante, ¿no?, ver este desarrollo de la potencia femenina a pesar de todo. Y bueno, me preguntaba por dónde empezar, porque es una historia muy larga que arranca con Adán y Eva, ponele, si quieren, si tenemos tiempo, así que donde hay un personaje previo que es muy interesante. Ustedes saben que siempre manteniendo esta cuestión mítica, ¿no?, de la Biblia, antes de Eva, Adán tuvo otra pareja llamada Lilith, que fue una mujer muy especial, muy rebelde, que se negó a obedecer esta cuestión de Adán. Y además, una cosa interesante, nació al mismo tiempo que Adán. Vieron que Eva, en cambio, nace después. De ahí ese nombre del famoso libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ¿no? Viene después del primer sexo, que sería el sexo masculino. Lilith nace del polvo, igual que Adán, y es una mujer que se hace valer, y por lo tanto termina yéndose del lado de Adán cuando se producen estos enfrentamientos, y ahí aparece una especie de condena, convirtiendo a Lilith en una bruja, en una mujer dañina, en una mujer muy malvada y demás, que se va al Mar Rojo a dar rienda suelta a su sexualidad con los demonios, ¿no? Y ahí donde Adán se enoja y le dice que vuelva, y Lilith la estaba pasando muy bien, así que dice, no vuelvo de ninguna manera. Y entonces ahí sí aparece Eva, que aparece con esta cuestión del segundo lugar, y además como una mujer que lleva, según el relato machista de la Biblia, a Adán por el mal camino, ¿no? Es ella la que introduce el deseo, la curiosidad, todas estas cosas que son hermosas y que no queda muy claro por qué para la Biblia son nocivas, ¿no? El deseo
y la curiosidad, porque de esto se trata la desobediencia inicial de Eva. Eva es muy interesante el nombre, ave es lo sagrado y Eva es lo profano, en el idioma original arameo, y ahí empieza entonces toda una tradición donde la mujer va a ser de alguna manera estigmatizada como la causante de los grandes males de la humanidad, ¿no? En esta literatura que tiene un punto muy interesante en Jesús, ¿no? En el cristianismo original, donde Jesús, muy lejos de ser una persona machista, incorpora a su séquito original a la mujer en igualdad de condiciones. Ahí la tienen ustedes a María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Pero después, ya lo que se conoce como la literatura de los padres de la Iglesia, hay ahí una estigmatización sobre la mujer, ¿no? Esta cuestión del deseo, de la incorrección, la loca, la bruja, ¿no? Todos estos elementos que van a ir apareciendo con el tiempo. Lo de la bruja es muy interesante, ¿no? Porque esta figura de la bruja que surge en la Edad Media y que va a ser muy fuerte incluso ya entrando en la Edad Moderna, ¿no? Del siglo XV, XVI. Bueno, tiene que ver con la idea de que las brujas eran seres dañinos y que perjudicaban al resto de la sociedad. Y es interesante, hay un gran historiador francés que se llama Georges Duby, estudió el fenómeno de las brujas, donde él plantea que la hechicería era ejercida estrictamente por varones, o sea que muy rara vez la mujer ejerciera ese oficio, ¿no? Lo que sí había eran mujeres muy queridas en sus pueblos, que eran matronas, comadronas, que ayudaban a nacer, que eran curanderas, eran referentes sociales, diríamos hoy, que molestaban mucho al poder, a la iglesia, a los señores feudales, al poder local. Entonces una forma de sacárselas de encima era acusarlas de bruja, y ahí actuaba la Inquisición, este organismo que las quemaba, las encarcelaba, las perseguía, etc., ¿no? Cosa que se va a trasladar con mucha fuerza a América, ¿no? Con el fenómeno de la conquista, donde la mujer va a ser un ser muy preciado, muy deseado, porque los conquistadores venían de una sociedad muy patriarcal y muy conservadora, sexualmente hablando, y cuando llegan a América se dan cuenta que acá hay amor libre, que acá hay una sexualidad muy activa, y entonces empieza una situación de desesperación por un lado y represión por otra, porque no estaban habituados a ese nivel de libertad que encuentran, por ejemplo, en la primera zona de contacto, que es a donde llega Colón, que es las Antillas, ¿no? Guanajaní, toda esa zona tan hermosa. Hoy se hacen cruceros, pero bueno, en esta zona maravillosa del Caribe, ¿no? Digo esto porque hay una falsa idea del indio americano. Ustedes escuchan hablar del indio americano como si fuera un sujeto igual de Alaska a Tierra del Fuego. Ahí debe haber más o menos 5.000, 6.000 culturas diferentes, con diferentes cuestiones religiosas, idiomas, sexualidad y demás, ¿no? La zona donde llega Colón es una zona de una cultura realmente extraordinaria, que son los arawaks, que era donde regía el matriarcado, es decir, las jefas eran las mujeres, ¿no? Y había una poligamia extendida, no había condena a la homosexualidad, era todo muy natural, digamos, y entonces ellos quedan muy sorprendidos, fascinados por un lado, y a la vez no soportan tanta libertad y empiezan a ejercer la represión. Y por otro lado, la mujer era muy importante en esas sociedades, porque era, además de ser jefas, también eran las encargadas de la economía. Entonces los españoles se dan cuenta que dominando a la mujer pueden dominar también todo el sistema productivo, ¿no? Esto se va a dar en varias sociedades americanas. Y también es muy interesante en este camino de la rebeldía femenina decir que la primera rebelde, el primer ser humano rebelde que existió en América fue una mujer, y fue apenas llegó Colón, en 1493, una mujer llamada Ana Cabona, en la zona de lo que hoy es República Dominicana y Haití, esa isla llamada La Española, que encabezó una gran rebelión junto a su compañero Caunabó, que fueron los primeros rebeldes de América, ¿no? Y a partir de ahí hay infinidad de rebeliones, cosa que no se nos enseña mucho en los colegios, donde se nos dice llegaron los conquistadores, los creyeron dioses, se sometieron. Bueno, esto no fue así en absoluto.
Y hubo muchas mujeres rebeldes realmente muy importantes, la Gaitana en la actual Colombia, que formó un ejército de mujeres que los españoles llamaron amazonas, recordando a los griegos, ¿no? Las amazonas eran seres míticos de Grecia, que eran ejércitos de mujeres, ¿no? Entonces, por eso, como se dio esto entre Colombia y Ecuador, en las nacientes del Amazonas, ese río fue bautizado Amazonas, el segundo río más caudaloso y grande del mundo, porque confundieron a estas guerreras mujeres con las amazonas griegas, ¿no? Por eso se llama Amazonas, ese famoso río que tenemos ahí. Y ahí, bueno, estas mujeres, encabezadas por esta mujer, la Gaitana, van a tener a raya a los ejércitos españoles durante 30 años, por ejemplo, ¿no? Otro tanto pasará en el Perú con Tupac Amaru y su compañera Micaela Bastidas, que fue una gran lideresa, ¿no? Rebelde, que encabezó esa enorme rebelión que llegó de Ecuador hasta Chile, hasta Argentina, ¿no es cierto?, en la rebelión de Tupac Amaru en 1781. Y toda esta cuestión de la insurgencia que sigue en Brasil con la rebelión de los esclavos y las esclavas y en muchos lugares de América, llega a nosotros, por supuesto, también. Y aquí se van a dar situaciones muy interesantes dentro de lo que era el ámbito colonial, ¿no? Una dada por una mujer que es realmente muy interesante, que conocemos por el Villiquen básicamente por haber cantado el himno, que fue Mariquita Sánchez de Thompson, pero que hizo mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, fue la primera mujer en América del Sur prácticamente que no se conformó con la pareja que le habían asignado sus padres. Ustedes saben que los padres decidían con quién se casaban las mujeres en aquel momento y no había ninguna discusión. A ella le habían asignado un hombre mayor que no quería, que no le gustaba, que no la convencía en absoluto, y litiga judicialmente e increíblemente, después de 4 años de mucha ida y vuelta, de pelearse con toda la familia, le conceden la posibilidad de casarse con quien ella quería, que era el señor Thompson, por eso es Mariquita Sánchez de Thompson, y va a ser un alma libre, ¿no? Una mujer muy interesante, Mariquita, que va a participar en la Revolución de Mayo. Y fíjense qué interesante como la historia oficial habla de que Mariquita era una gran anfitriona, ¿no? Pero no dice que hablaba, sería como una Mirta Legrand muda, digamos, ¿no? O sea, recibía pero no hablaba, ¿no? Porque te dicen, bueno, en la casa de Mariquita se reunían todos los personajes de la revolución, pero parece ser que ella no decía nada, ¿no? Bueno, sí, decía, y están sus memorias, y a la vez ella cuenta la dificultad que era para una mujer vivir en la colonia, donde no había prácticamente escuelas para niñas, ¿no? Donde los padres decidían si las niñas aprendían solamente a sumar y restar o también a leer y escribir. Y esto es muy interesante, porque ¿por qué no querían que lean y escriban? Muy interesante lo que dicen los censores, porque inmediatamente esas niñas van a leer libros pornográficos, ¿no? La verdad que es una idea muy especial de la lectura, la mente podrida de los censores, ¿no? Que piensan inmediatamente en eso. Pero bueno, la realidad es que no había ninguna escuela secundaria para mujeres, había escuela de primeras letras nada más. Todo esto lo cuenta Mariquita, la dificultad de expresarse. Ella escribía y no podía publicar en ningún lado sus libros, ¿no? Cosa que pasaba en el mundo. A las mujeres no se las dejaba firmar sus libros. El famoso libro Frankenstein, que ahora está esta versión en los cines y en las plataformas, la autora de ese libro extraordinario, que fue un bestseller durante cientos de años, era Mary Shelley, ¿no? Una gran escritora, pareja de Lord Byron. Bueno, ella no pudo firmar ese libro, ¿no? Lo firmó su marido y durante mucho tiempo cobró los derechos de autor su marido hasta que después de muchos años pudo firmar, ¿no? Es decir, la mujer no podía participar en las asambleas, no podía participar en el cabildo, cosa que se ve, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Ustedes saben que la Revolución Francesa, que es una revolución muy fuerte, muy potente, que tiene todos sus emblemas femeninos, la república, la justicia, la libertad, son mujeres, ¿no? La mujer no cambió de estatus con la Revolución Francesa, no podía ni participar en política, ni escribir, ni nada de eso. Por lo tanto, ahí surge una gran mujer llamada Olimpia de Gouges,
que presenta en la Asamblea de París en plena revolución los derechos de la mujer y la ciudadana. Recordemos que los derechos del hombre son de 1789, el año de la revolución, pero eran del hombre, no de la humanidad, como dice ella. Entonces ella reclama que la mujer tenga los mismos derechos y la termina mandando a la guillotina a Olimpia de Gouges, ¿no? Es interesante porque esto ocurre en 1794 y acá tenemos un gran hombre llamado Manuel Belgrano, a quien conocemos casi exclusivamente por crear la bandera, pero que fue un personaje extraordinario, economista, bueno, muchas cosas, ¿no? Gran promotor de la educación. Y Belgrano escribe un artículo justamente en ese año 1794 sobre la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Cuando nadie hablaba de esto prácticamente, él habla que la mujer está en las mismas condiciones intelectuales que el hombre, que tiene que participar en política, que tiene que ingresar a los 3 niveles de la educación, algo realmente impresionante, ¿no? Para la época lo que plantea Belgrano. Y ahí va a empezar entonces todo un camino largo y sinuoso, de recorrido de las mujeres luchadoras que nunca pararon de luchar por sus derechos, a pesar de lo invisible de esta lucha, ¿no? Porque se dice con mucha impunidad, las mujeres no participaron de la Revolución de Mayo, no las dejaron participar, que es muy diferente, pero la intención aparece permanentemente, ¿no? Como por ejemplo la intención de ingresar a los ejércitos, que en el caso de Belgrano va a permitir que las mujeres ingresen. Ahí la tenemos a Juana Zurduy, a María Remedios del Valle, ¿no? Esta combatiente afro que llegó a ser capitana, y la única mujer de la historia argentina que fue nombrada Madre de la Patria. Ustedes saben, esta historia es muy linda, ¿no? Tenemos una Madre de la Patria negra, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando Mitre reescribe la historia blanca de la Argentina, la hace desaparecer a María Remedios, ¿no? No quería una Madre de la Patria negra. Por suerte, está volviendo María Remedios y la vamos conociendo, y ya hay en todo el país 10 escuelas que se llaman María Remedios del Valle, en honor a esta genial capitana de Belgrano, del Ejército del Norte, ¿no? Ahí vendrá una etapa muy interesante, que es el de las luchadoras, las primeras protofeministas, digamos, que se van a expresar a través de la prensa, los primeros periódicos, las primeras luchas, como por ejemplo Juana Manso, esta avenida de Puerto Madero, Juana Manso, que fue una gran mujer, que fue la primera periodista femenina que tuvimos, que se ocupó de temas de la mujer, que dio conferencias sobre el cuerpo, el derecho al cuerpo, el divorcio, una cantidad de cosas, que fue muy perseguida en su momento. Y pasamos a las universitarias, ¿no? Imagínense lo que era una universidad en 1880, 85, donde eran todos varones, profesores varones, alumnos varones, hasta que a una chica llamada Cecilia Grierson, de familia escocesa, se le ocurre que quiere estudiar medicina, y se da cuenta que no había una prohibición, era tan machista el sistema que ni siquiera se habían ocupado de decir que las mujeres no podían entrar, daban por hecho que las mujeres no entraban. Entonces, a partir de ahí ella ingresa a la Facultad de Medicina, una de las primeras mujeres en la historia de América Latina, 1886, y se encuentra con una situación tremenda, ¿no? Donde nadie le habla, le hacen vacío. El primer examen que da ella, el profesor hace constar en actas, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, pone, y a pesar de todo esto, Cecilia se recibe de médica, no le daban trabajo después, no la dejaron ejercer la cirugía, pero fue una médica extraordinaria, fundadora de nuestras escuelas de enfermería, la creadora de lo que hoy es el SAME, que era la asistencia pública. Todo esto lo hizo Cecilia Grierson, nuestra primera médica, una mujer de un coraje extraordinario, que además era una gran militante feminista, fue una de las primeras feministas argentinas. Feminismo que surge muy fuerte en nuestro país en torno a los años 70, cuando Vélez Sarsfield, el suegro de Sarmiento, escribe el Código Civil. Ese Código Civil establecía, por ejemplo, que la mujer era un ser incapaz jurídicamente, que era considerado una menor de edad, y para todos sus actos civiles, comprar, vender, testar, patrimonio, patria potestad, debía recurrir o a su padre o a su marido. Esto está en el Código Civil original, ¿no? Por ejemplo, para citar un caso increíble, la infidelidad femenina era dada por válida a simple denuncia del marido,
En ese momento era causa de disolución del vínculo, ¿no? La infidelidad masculina debía ser demostrada por la convivencia del amante en la casa marital. No sé si queda claro lo raro, ¿no? del tema. Bueno, esto era así, era realmente un nivel de desigualdad escandaloso, ¿no? Y esto lleva al surgimiento de las primeras grandes luchadoras por los derechos cívicos y por los derechos políticos, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque sin derechos cívicos no puede haber derechos políticos. Si la mujer no es considerada una igual, nunca va a poder votar ni va a poder ejercer sus derechos. O sea, la primera lucha era por los derechos cívicos, ¿eh? Ahí tenemos a grandes mujeres como una gran sindicalista que fue Virginia Bolten, ¿no? Que fue una mujer del gremio de la refinería en Rosario, que fue la creadora del primer periódico anarquista femenino en 1897, La Voz de la Mujer, cuyo eslogan era "Ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido". Queda claro, ¿no? Bueno, y este texto, que lo pueden ver en internet, es muy interesante, ¿no? De qué plantea el acoso laboral, bueno, todas las cosas que lamentablemente siguen ocurriendo, ¿no? Menor salario por igual trabajo, bueno, todas estas cosas que pasaban y pasan todavía, denunciadas por la Bolten, que fue una gran luchadora. Y aparece en escena una mujer increíble que es Giulietta Lanteri, una italiana muy potente, que primero ingresa al Colegio Nacional de La Plata, un colegio de varones, ¿sí? Ella quería estudiar medicina y necesitaba terminar la secundaria. Ahí también se encuentra con la misma situación de que no había un reglamento de prohibición específica, pero era la única mujer, ¿no? Se recibe, luego estudia medicina y cuando se nacionaliza Argentina se da cuenta que la ley electoral no prohibía expresamente que la mujer vote, se daba por hecho que la mujer no votaba, y ella reclama ante la justicia que es la primera mujer en toda América que en 1911 puede votar, ¿no? Por una disposición judicial. Es tal el escándalo y el peligro para el patriarcado que en 1912, cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, lo corrigen esto y ponen el voto secreto, universal, entre comillas, y obligatorio masculino, aclaran, ¿no? Lo de universal masculino, evidentemente, hay un oxímoron, hay una oposición, ¿no? Pero bueno, a partir de entonces la mujer no puede votar, legalmente no puede votar, ¿no? Y comienza una lucha muy fuerte por el derecho al voto, con grandes mujeres muy importantes, las mujeres socialistas como Alicia Moró. En el año 32 se discute la ley de voto femenino, que pasa a la Cámara de Diputados, llega a senadores, y en senadores era una concentración de conservadores, se discute esto, y uno de los senadores conservadores, llamado Francisco Uriburu, que era el tío del dictador Uriburu, dice que Dios no quiere que la mujer vote, lo dice así en el Senado, ¿no? Cuando se le pregunta, bueno, ¿cómo sabe él que tiene el celular de Dios, ¿no? ¿Cómo se comunica? Dice, bueno, porque Dios castigó a Eva y a todas las mujeres con la menstruación. Entonces, ¿qué pasa si el día de la votación la mujer está menstruando y no puede cumplir con sus derechos cívicos obligatorios? Dios no quiere que la mujer vote. Esta pelotudez pasó, y efectivamente no pasó de senadores este proyecto tan importante del voto femenino, que, como todos sabemos, va a ser rescatado por Evita, una mujer que va a tener una importancia impresionante en la historia argentina, que siempre es bueno recordar, ¿no? Lo que significó no solo para la mujer, ¿no? Sino para la Argentina, la figura de Eva Perón. Ya en la campaña del 46, la campaña presidencial de Perón, que enfrenta a la Unión Democrática, ¿no? Que era una especie de mezcla rara entre comunistas, la Embajada de Estados Unidos y la Unión Cívica Radical, ¿no? En la plataforma de la Unión Democrática no estaba claro el tema del voto femenino, y sí estaba claro en la plataforma
del Partido Laborista que encabezaba Perón en ese momento, ¿no? Así que ya estaba ahí planteado el voto femenino, pero bueno, Evita es la que logra la sanción después de una fuerte campaña. Primero crea el Partido Peronista Femenino, ¿no? Que es muy interesante, es un partido de mujeres dentro de lo que luego fue la rama femenina, pero esto era un partido específico de mujeres, Partido Peronista Femenino, con grandes personalidades que difunden la doctrina y que plantean la necesidad del lugar de la mujer en todo esto. Es interesante porque muchos se dedican a decir Evita no era feminista. Bueno, no era feminista, pero hizo por lo femenino mucho más que muchas feministas, ¿no es cierto? No era feminista en el sentido literal de la concepción, ¿no? Pero era una mujer que evidentemente se ocupó muchísimo del tema de la mujer. Porque es interesante decir que el feminismo previo había introducido un concepto que estaba ausente de la política, que era el concepto de infancia. Los niños y las niñas no existían en el debate político, ¿no? Y Evita va a ser una gran impulsora de los derechos de la infancia, al punto tal que esto se va a transformar en ley en la famosa Constitución de 1949, donde aparecen los derechos de la mujer, fíjense ustedes, como apartado constitucional, ¿no? Esa Constitución extraordinaria redactada por Sampay en 1949. Hay derechos del trabajador, derechos de la niñez. Es la primera constitución mundial que tiene un apartado dedicado a la mujer y a la niñez. Y bueno, y por supuesto todo lo que tuvo que ver con la obra extraordinaria de la Fundación, ¿no? La Fundación Eva Perón, que cambió absolutamente el concepto de lo que era la justicia social, ¿no? Palabra que hoy parece que es una mala palabra, según dice nuestro presidente. Bueno, es interesante porque veníamos de una idea de la solidaridad y de la beneficencia, ¿no? Fíjense que había una sociedad de beneficencia, ¿no? Como que los ricos daban lo que les sobraba o lo que ya no usaban, lo que ya no querían, como una dádiva. Y Evita cambia profundamente ese concepto, convirtiéndolo en justicia social, es decir, lo que corresponde. No es regalo de nadie, esto corresponde, ¿no? Es decir, planteando muy claramente, porque Evita daba sus clases en el Consejo Superior Peronista, clases que pueden buscar en internet, que son extraordinarias, de una claridad conceptual increíble. ¿Por qué, no? Bueno, porque los pobres son los que más impuestos pagan en la sociedad, ¿no? Y ella lo dice con toda claridad. ¿Quiénes son las personas que más impuestos pagan en la sociedad? Los pobres, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los impuestos al consumo no son evadibles. Cuando uno compra leche está pagando impuestos, cuando uno toma un tren está pagando impuestos, ese impuesto no se puede evadir. Los ricos pueden evadir impuestos como se les dé la gana. Es más, tienen estudios contables para evadir impuestos. Los pobres gastan todo su salario y se endeudan a veces. Entonces, todos sus ingresos son punibles, son pasibles de impuestos. Entonces, por lo tanto, lo que hace el Estado es simplemente devolver eso que los pobres o los sectores populares depositan a través de impuestos. Pero fíjense qué interesante, porque ella dice, seguramente los que me están escuchando piensan que los pobres no pagan impuestos porque no van a una casilla de un banco a pagar un impuesto, pero todo el tiempo están pagando impuestos. ¿Y qué reciben? ¿Qué han recibido en estos años de historia? Nada. Bueno, ahora van a empezar a recibir, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque ella, lejos del concepto de lo sobrante, encaró la producción especial de productos, la creación de institutos que eran hogares, no asilos, sino hogares para ancianos, para mujeres abandonadas o niños huérfanos, que eran lujosos, de mármol, hermosos edificios que todavía se conservan a lo largo y a lo ancho del país. Cuando es derrocado el peronismo, se crea una comisión investigadora de la llamada Revolución Libertadora, tratando de ver la corrupción de la Fundación Eva Perón. No solo que no encuentran nada, y esto lo dicen los propios integrantes de la comisión, damas de la Acción Católica, milicos, ¿no? No solo que no encuentran nada, sino que encuentran una cantidad de dinero impresionante depositado
en las arcas del Banco Nación, que era para seguir manteniendo la fundación. Y en el informe dicen cosas como esta: se atentaba contra el concepto republicano de los niños dándole carnes 4 veces por semana, cambiándole la ropa una vez por mes. Había excesos de pelotas de fútbol, raquetas de tenis y excesos de piletas de natación. Esto dice el informe, diciendo a esta gente no se merece, no le corresponde, ¿no? Esta es la verdadera revolución que hizo Eva Perón en lo que tenía que ver con la justicia social, que creo que es un hecho que siempre fue lo que más les molestó al poder, ¿no? Lo que más inquietó al poder fue esta irreverencia de Evita. Recordemos aquel famoso episodio cuando ella asume que la van a ver preocupada las damas de beneficencia, ¿no? Ella las hace esperar como 5 horas, eran todas señoras de triple apellido, ¿no? No entraba en la tarjeta el nombre de estas mujeres que eran las esposas de explotadores, de estancieros, terratenientes y demás. Y ella le dice: bueno, se acabó, señoras, la beneficencia, ahora empieza la época de la justicia social. Interviene la sociedad de beneficencia, que vivía de la lotería, de los hipódromos y demás, y encuentra que era un nivel de corrupción escandaloso, ¿no? Que se llevaban a estas señoras millones, que había negocios espurios, y por eso se intervenía la sociedad de beneficencia y se ve realmente cuál era esta cuestión, ¿no? Así que ahí tenemos una figura realmente extraordinaria en Eva Perón, que es un personaje realmente increíble, sobre todo cuando uno piensa la corta vida de Evita, ¿no? Cuando nos olvidamos que Evita murió a los 33 años, ¿no? Y que empezó su carrera política a los 27, 28, ¿no? Una carrera política muy corta, y todo lo que hizo en esos pocos años de vida, que es quizá el personaje que más le molesta, que más le incomoda al poder, ¿no? Hubo muchos festejos cuando ella murió de parte de los sectores de poder, así como fue un día tremendamente triste para la mayoría. Hubo gente que se puso muy contenta porque la yegua había muerto, ¿no? Así que yo creo que nunca tenemos que olvidarnos de ella, ¿no? Que tanto hizo. Piensen ustedes, por ejemplo, en los campeonatos infantiles Evita, ¿no? Que eran campeonatos de distintos deportes, el fútbol por supuesto, pero también deporte para niñas, que tenían como objetivo elaborar fichas médicas de todos los chicos del país, ¿no? La vacunación, las fichas médicas, chicos que nunca habían ido jamás a un médico, se le hacía toda la cuestión de la odontología. Cuenta Evita una anécdota maravillosa de una señora que le dijo a Evita, una señora de la sociedad, dice: qué buena vista tienen los pobres, ningún pobre tiene anteojos. Y Evita le dijo: no, lo que no tienen son anteojos, pero con nosotros van a tener anteojos, ¿no? Y ahí empezó una cosa extraordinaria, que fue el tren sanitario, un tren que recorría cuando teníamos trenes, antes del ferrocidio de Menem, que llegaba a todos los puntos del país, el ferrocarril. Ese tren sanitario iba pueblo por pueblo atendiendo a la gente, haciendo anteojos, ortodoncias, prótesis y demás, ¿no? Y ahí aparecieron los pobres con anteojos, porque por supuesto que los pobres tenían miopía y necesitaban, pero nadie se había ocupado de eso, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, podemos estar toda la mañana hablando de Evita, ¿no? Pero creo que en este contexto tan horrendo que estamos viviendo, me parece muy bueno hablar de gente que hizo todo lo contrario de lo que está haciendo este personaje nefasto que nos está gobernando, ¿no? Así que ella fue un punto, me parece, central en esta historia de las mujeres, que se continuó, por supuesto, luego con otras luchas, con otras generaciones de personas que fueron muy importantes, gente que vale la pena recordar antes de Evita, como por ejemplo Alfonsina Storni, ¿no? Que fue una gran feminista, una gran escritora, una gran luchadora. Victoria Ocampo, que era muy antiperonista, pero que era una mujer que hizo lo suyo también por el tema del voto y el tema del lugar de la mujer, Y después, por supuesto, viene toda una generación de luchadoras en torno a los años 60, que uno podría ver lo que fue en los años 70, el rol de la mujer en la militancia, y por supuesto las madres y las abuelas, ¿no? Que fueron sin duda
un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Que creo que es como un corolario de toda esta lucha, ¿no? Todo lo que significó esta estigmatización, este coraje en medio de tanto silencio y tanta cobardía. Ellas estaban ahí en la primera línea, ¿no? Así que tenemos una historia, como ustedes ven, realmente muy potente, muy fuerte. La mujer en los sindicatos, acá me encantó saber la cantidad de mujeres que hay en este sindicato, ¿no? Más del 55%, y además que tengan representación en los ámbitos de dirección, que me parece que es lo más importante además, ¿no? Y esto es algo que a mí siempre me impresiona mucho cuando vienen colegas de afuera y conocen las características del movimiento sindical argentino, que ustedes saben que es único en el mundo, ¿no? O sea, la otra vez venía un colega historiador de Estados Unidos y lo llevé a recorrer un poco Buenos Aires y le mostraba los hoteles sindicales. El tipo no podía creer que haya hoteles sindicales. ¿Cómo un hotel de un sindicato? ¿Cómo un sanatorio de un sindicato? ¿No? Que nosotros lo tenemos naturalizado. Ojo, hasta ahora, ¿sí? Atención, ¿no? Pero para ellos es algo increíble que un sindicato tenga un sanatorio, que tenga un hotel, que tenga hoteles en Mar del Plata, en Córdoba. Todo esto es una verdadera originalidad del movimiento obrero argentino, que es un movimiento obrero muy importante y muy distinto, ¿no? Donde evidentemente el rol de la mujer ha sido fundamental en estos años, tantos años de lucha, ¿no? Fíjense ustedes lo que fue todo el periodo que va del 55 al 73, ¿no? Donde había una gran luchadora que era Alicia Eguren, ¿no? La compañera de Cook, que le preguntaron una vez cómo era posible que la gente siga siendo peronista después de tantos años, ¿no? Digamos, donde ya no había nadie que les dé algo, porque el concepto que tiene el gorila del peronista es que el peronista es peronista porque le dan algo, ¿no? El pancho, la coca, lo que sea, ¿no? Una casa. Bueno. Y realmente, ella decía, entre el 55 y el 73, lo único que nos dieron fue tortura, palo, cárcel, y el pueblo siguió siendo peronista todo ese periodo, ¿no? Es un detalle no menor en esta subestimación de que el pobre o la persona de los sectores populares solamente responde a estímulos que tienen que ver con un pancho, con una coca o con lo que sea, sino que también tienen ideas y tienen convicciones, que se mantuvieron hasta lo largo del tiempo, más allá de la crisis que estemos atravesando en este momento tan especial, ¿no? Pero bueno, este es un recorrido vertiginoso por nuestra historia, que como ustedes ven es una historia de la que podemos estar realmente muy orgullosos, que nunca tenemos que olvidar, porque si olvidamos el pasado se nos viene el presente encima, ¿no? Hay una muy linda eslogan del Ministerio de Turismo de México que dice: en México el pasado se hace presente, ¿no? Y yo creo que ese pasado siempre está, ¿no? Ahora vamos a cumplir 50 años de la noche más negra de nuestra historia, el inicio de la dictadura. Y bueno, yo creo que tenemos que mirar ese pasado, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar. No estamos exentos de que nos pase. Fíjense que cada día vamos perdiendo libertades, ya vamos teniendo miedo de decir alguna cosa, de hacer tal otra, ¿no? Si van recortando cosas que antes dábamos por seguras, ¿no? Así que miremos aquel pasado, no con un ánimo de rencor, pero sí de memoria, que creo que es lo mejor que nos puede pasar. Si no tenemos memoria, estamos muy complicados, ¿no? Estamos condenados a repetir situaciones. Nos hubiera ido mucho mejor como país si hubiéramos tenido en cuenta nuestra historia. No hubiéramos tropezado tantas veces con la misma piedra. Así que es un consejo simplemente, ¿no? Acordarnos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Decía Brodel, que era un gran historiador: la historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y planificar el futuro, ¿no? Es decir, seguir haciendo las cosas que hacemos bien, no repetir las cosas que hacemos mal. Todo eso es la función tan importante que tiene la historia en una sociedad. En eso estamos. Bueno, no sé si alguien quiere... Había creo que algunas preguntas por ahí, o no sé.
Hola Felipe, ¿Qué tal? buenos ¿Cómo días. estás? ¿Qué tal? El Felipe que seguramente va a seguir escribiendo dentro de unos 10, 15 años, ¿cómo narraría la historia de las mujeres que salimos a la calle, el colectivo femenino que salió durante la pandemia, post-pandemia, a militar por el aborto, por los derechos, por el Ni Una Menos? ¿Qué visión tendría Felipe de este momento de la historia? Bueno, no hace falta esperar, ¿no? No sé si llego, qué sé yo, no sabés, ¿viste? Yo creo que es un movimiento de una potencia extraordinaria que cambió la mirada de mucha gente, que hizo pensar a los varones en desconstruir muchas cosas que estaban muy mal y que, bueno, por suerte ayer hubo mucha gente, ¿no? Después, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y me parece que es fundamental, ¿no? Que esto siga creciendo y se siga manteniendo, ¿no? Es uno de los movimientos más potentes a nivel mundial, el argentino, y cosas que le siguen pasando, ¿no? Siguen habiendo femicidios, sigue habiendo violencia, hoy en día estimulada desde el poder, ¿no? Así que más que nunca me parece que hay que seguir resistiendo, ¿no? Así que contaría lo que estoy contando. No voy a esperar 15 años, ¿no? Además, mis libros salieron antes un poco de lo que se llamó la oleada feminista, y para mí fue muy bueno poder brindar algunos elementos de fuentes para ese movimiento cuando empezó el debate por el aborto, cuando empezaron estas cosas, ¿no? Las leyes de igualación, de género y demás. Creo que es siempre importante tener basamento, ¿no? En estas cuestiones. Así que por mí me parece fundamental que esto ocurra, ¿no? Bueno, si no hay nadie más que quiera preguntar, los veo muy tímidos. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te quería preguntar, más allá de las figuras centrales que nombraste, si nos podías comentar sobre María Roldán y sobre su participación el 17 de octubre, como para tener también ese dato de una... ¿De quién me decís? De la delegada, una delegada de... ¿De ATE? No sé si era de ATE o era del frigorífico Swift, no sé si la tenés presente, capaz que te estoy tirando algo. No, la verdad que no. No sé quién es. No, porque viste que dentro del sindicalismo hubo algunas figuras de compañeras de base y... Sí, María Luz Brum, por ejemplo, sí, claro. Fue una mujer muy importante. Era muy difícil, la delegada era una rareza, ¿no? En aquel momento. Así que no la conozco la historia de Roldán, así que lo voy a investigar con mucho gusto. Bueno, te agradezco, pero sí, mi idea en realidad era preguntar, quizás porque tenemos muchas compañeras de base. Sí, bueno, la mujer movilizó muchísimo el 17 de octubre, fue muy importante. No Evita no fue clave el 17 de octubre, ella lo dice, que hizo lo que pudo porque no era una mujer conocida en los ambientes gremiales todavía, era una actriz conocida, digamos, no se había metido en política todavía prácticamente Evita, y ella dice en La razón de mi vida que ella no fue clave en ese día, que hizo todo lo que pudo, que presentó habeas corpus, pero que los protagonistas verdaderos eran los compañeros, decía ella, los delegados, las delegadas de todos los gremios, ¿no? que se convocaron ya casi se autoconvocaron, podemos decir, a la plaza, porque el paro estaba planteado para el 18 de octubre y se adelantó un día la movilización, ¿no? Al 17 de octubre, efectivamente. Tenemos un compañero más que va a preguntar y vamos cerrando. Felipe, ¿cómo estás? Bien, una consulta. Nombraste un poco lo de las abuelas en tu discurso. ¿Qué figura, qué lugar ocupa desde tu visión Estela? Si nos podés... Bueno, Estela, además de ser una muy querida amiga con quien comemos asado cada tanto y que le encanta comer y tomar, lo cual es maravilloso a los 95 años, es una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria, ¿no? Una mujer que nunca pierde la cordura, que habla muy bien, que ha logrado
algo extraordinario, que es recuperar casi 140 nietos. Y bueno, un ejemplo por donde lo mires, ¿no? Parece que es una mujer extraordinaria realmente. Una lucha que es estudiada en el mundo, ¿no? De mujeres que ninguna tenía militancia política, ninguna tenía ningún conocimiento especial de genética o cosa que se le parezca, y empezaron de la nada a conformar cosas, logrando cosas increíbles como el primer banco de datos genéticos a nivel mundial, bueno, todo lo que hicieron las abuelas, ¿no? Que siguen haciendo. Así que, bueno, sí, en mi libro hay un capítulo dedicado a Estela porque me parece que es un ser único, luminoso y extraordinario, sin duda. Bueno, Felipe, vamos a subir a acompañarte con Flor. La verdad que, bueno, subo hablando, parezco una locutora, perdón, pero la realidad es que, bueno, queríamos agradecerte de corazón esto, la verdad que me parece que se generó algo muy lindo, esa forma amena de contarlo, tan cercana, es como hablar, no sé, con un amigo, y la verdad que, bueno, personalmente, y creo que a muchos de nosotros esto nos inspira, y es muy lindo escucharte. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí. Así que bueno, espero que se vayan con algo que haya quedado y que sirva. Muchas gracias.